¿Qué ocurre cuando un país africano decide dejar de ser solo un almacén de materias primas y exige respeto en el escenario global? Imagina que, en apenas unas horas, una decisión tomada en Burkina Faso sacude industrias multimillonarias y pone contra las cuerdas a gigantes de la moda como Zara, H&M, Gap y Levi's. Esta historia no es solo un titular más, es el inicio de una nueva era en África y tal vez en el mundo entero. Todo empezó cuando la Unión Europea y Estados Unidos impusieron aranceles descomunales, entre 30 y 45%, sobre el algodón refinado de Burkina Faso. Esos porcentajes, lejos de ser simples cifras técnicas, representan barreras casi infranqueables para las economías africanas que, durante generaciones, han luchado por obtener un trato justo en el comercio internacional. Para ponerlo en perspectiva, si un agricultor burkinés vendía una tonelada de algodón refinado por $1.000, con el nuevo arancel, su producto costaba $1.300 a $1.450 al comprador extranjero, haciéndolo mucho menos competitivo frente a otros países. La reacción fue inmediata y sin precedentes. El gobierno aprobó el Cotton for Tariff Act, una ley que congeló toda exportación de algodón a esos mercados hasta que se negocien condiciones justas. No fue una decisión tomada a la ligera. Detrás de esa ley, hubo semanas de reuniones, consultas con sindicatos rurales, empresarios textiles y hasta asambleas populares en las plazas de Ouagadougou y Bobo-Dioulasso. El consenso era claro. Ya no se podía seguir aceptando reglas impuestas desde fuera, especialmente cuando esas reglas condenaban al país a la pobreza estructural. El golpe se sintió al instante. Las principales marcas de ropa, acostumbradas a basar su negocio en algodón africano barato, vieron cómo sus cadenas de suministro mundiales tambaleaban. Por primera vez, la presión no provenía de Asia ni de Europa, sino del corazón de África, que ahora se atrevía a tomar la iniciativa. Imagina, por ejemplo, fábricas en Bangladesh y Vietnam, que dependen de algodón burkinés para confeccionar millones de camisetas para Occidente, recibiendo llamadas de emergencia. No hay materia prima, detengan la producción. Esta decisión desafía décadas de comercio desigual y revela una nueva conciencia africana. Burkina Faso se niega a seguir siendo solo la fábrica de materias primas del mundo y exige reconocimiento y valor real por el trabajo de millones de agricultores y trabajadores. Si miramos la historia, recordamos cómo en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, Inglaterra dependía del algodón estadounidense, y cuando la Guerra de Secesión detuvo ese suministro, las industrias textiles europeas entraron en crisis. Algo similar ocurre ahora, pero con África tomando las riendas. El riesgo es enorme. Si África no afirma su propio valor, quedará atrapada en el papel de simple proveedora sin voz ni poder. Pero con esta jugada, Burkina Faso demuestra que sí es posible cambiar las reglas, ganar respeto y abrir la puerta a una independencia más digna para toda la región. No se trata solo de una decisión comercial, sino de un acto de soberanía que inspira a generaciones enteras. ¿Cómo reaccionarán las potencias occidentales ante este inesperado desafío? Lo que está en juego va mucho más allá del algodón. El equilibrio de poder global podría estar a punto de cambiar. Pensemos en escenarios históricos similares, como cuando los países árabes en 1973 decidieron limitar la exportación de petróleo, provocando la llamada crisis del petróleo y obligando a Occidente a renegociar su relación con el mundo árabe. Durante décadas, África fue el origen del algodón barato y el destino final de ropa carísima. Una dinámica desigual. El continente exportaba toneladas de fibra en bruto hacia Europa y Estados Unidos, y recibía de vuelta prendas con precios multiplicados. Los agricultores africanos trabajaban sin parar, pero el verdadero valor se quedaba lejos de sus manos y sus pueblos seguían atrapados en la pobreza. Es un ciclo que se repite en otros sectores, como el cacao en Costa de Marfil y Ghana, o los minerales en la República Democrática del Congo. Todo cambió en los últimos años. Burkina Faso decidió romper el ciclo y desafiar las reglas impuestas desde fuera. Apostó fuerte, invirtió en fábricas propias, capacitó a su gente
y priorizó la industrialización. Ahora, el algodón burkinés no es solo materia prima, es símbolo nacional y orgullo de millones de personas que viven de su siembra, transformación y venta. Por ejemplo, el gobierno promovió cooperativas textiles que fabrican ropa para los mercados locales y regionales, reduciendo la dependencia de importaciones extranjeras. El impacto fue inmediato. Surgieron empleos dignos y comunidades enteras encontraron oportunidades en la cadena de valor. La juventud vio una alternativa real al éxodo. La economía local comenzó a crecer con fuerza propia. Por primera vez, el trabajo africano tenía peso real en el mercado global. Historias como la de Agua, una joven ingeniera textil, que regresó de Costa de Marfil para liderar una planta de hilado en su pueblo natal, se hicieron frecuentes. Pero Occidente no tardó en reaccionar. Sintiendo amenazada su posición, impuso aranceles y barreras, argumentando proteger sus propias industrias. Para muchos en África, esto no es competencia justa. Es una estrategia para frenar el avance y mantener la desigualdad histórica. En Bruselas, se organizó una cumbre de emergencia entre ministros de comercio, quienes analizaron el riesgo de desabastecimiento y la presión de grupos empresariales preocupados por la subida de precios. El temor se extendió rápidamente. Desaparecerían años de progreso de un día para otro. Millones de empleos, inversiones y la esperanza de una economía independiente quedaban repentinamente en la cuerda floja, por decisiones tomadas lejos del continente. En las radios rurales de Burkina Faso, los agricultores debatían: ¿aguantaremos sin vender a Europa? ¿Vale la pena el sacrificio? Burkina Faso enfrenta ahora un momento decisivo. Puede perder décadas de esfuerzo o dar inicio a una nueva era de independencia y prosperidad sostenible. El riesgo es gigante, pero la oportunidad de redefinir el papel de África en el comercio global nunca fue mayor. Si logra sostener su postura, podrá inspirar a otros países africanos a seguir el mismo camino, como ocurrió en América Latina durante el auge del movimiento del no alineamiento. Sin embargo, el conflicto no quedó en palabras ni documentos. La respuesta africana fue inmediata y desafiante. En foros internacionales, delegados burkineses denunciaron la hipocresía de las potencias globales y exigieron el fin del neocolonialismo económico, recordando cómo, en el pasado, los acuerdos comerciales se firmaban sin siquiera consultar a los productores locales. Ahora, bajo presión internacional, Burkina Faso y sus aliados deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. El pulso recién comienza y las apuestas solo aumentan. Los agricultores, por su parte, organizan manifestaciones pacíficas y los líderes comunitarios exigen transparencia en las negociaciones con Occidente. En menos de 2 días, Burkina Faso pasó de la advertencia a la acción. Congeló contratos multimillonarios y exigió renegociaciones inmediatas a las gigantes textiles de Occidente. El mensaje era inequívoco: aceptar nuevas condiciones o enfrentar la ruptura total del suministro de algodón refinado desde el Sahel. Por primera vez, la industria global sintió que el tablero se había invertido de golpe. Las páginas de economía de periódicos internacionales como The Financial Times y Le Monde dedicaron portadas completas al efecto Burkina. La firma y anuncio del Cotton for Tariff Act estremeció a empresas como Zara, H&M, Gap y Levi's. Sus equipos en Europa y Estados Unidos quedaron paralizados ante la caída abrupta de contratos, el alza vertiginosa de precios y cadenas logísticas al borde del colapso. Lo que parecía un simple ajuste arancelario mutó en una guerra comercial sin precedentes, con miles de millones de dólares en juego y ningún plan alternativo a la vista. Analistas compararon la situación con el embargo de petróleo de la OPEP en los años 70, subrayando que África, por primera vez, usaba su arma económica. Mientras tanto, en Burkina Faso y sus países vecinos, el ambiente era de reivindicación colectiva. Agricultores, jóvenes y trabajadores urbanos celebraban la contundente respuesta como un acto de dignidad y defensa nacional. Por primera vez, sentían que su trabajo y sus recursos valían más que cifras en hojas de exportación, que podían exigir respeto
y condiciones justas ante el mundo. En las escuelas, los maestros explicaban a los niños el significado de la palabra soberanía. La crisis reveló la fragilidad oculta de la dependencia occidental del algodón africano. Expertos en Washington y Bruselas admitieron que suplir millones de toneladas del Sahel no sería posible en cuestión de días ni de semanas. Los costos de producción se dispararían y la incertidumbre se instaló en las sedes de las principales marcas textiles, amenazando con sacudir precios y estabilidad para millones de consumidores en Occidente. En tiendas de París, Londres y Nueva York, los gerentes recibieron instrucciones de prepararse para posibles retrasos y subidas de precios de las prendas básicas. El impacto creció como una ola. En Mali y Níger, los debates públicos sobre medidas similares se volvieron tendencia. Se discutía abiertamente la creación de una alianza regional capaz de negociar con Occidente desde una posición de fuerza, reescribiendo las reglas del comercio africano y dejando atrás décadas de sumisión económica. En Senegal, líderes sindicales propusieron una OPEP del algodón, inspirados en la experiencia petrolera. Occidente, ante el riesgo inminente de perder estabilidad y suministro, buscaba salidas diplomáticas, pero la balanza parecía inclinarse por primera vez hacia el lado africano. África, aún arriesgando ingresos inmediatos, abría la puerta a una soberanía económica inédita. El miedo a perder se mezclaba con la esperanza de ganar algo mucho mayor: el control real de su destino económico. En reuniones a puerta cerrada en Bruselas, se barajaron propuestas de ayuda financiera y reducción temporal de aranceles para evitar el colapso del suministro. Pero mientras los líderes africanos meditaban su siguiente jugada, una llamada inesperada desde Bruselas amenazó con cambiar el rumbo de la confrontación. La partida apenas comenzaba. ¿Se atrevería Europa a ceder? ¿O buscaría nuevos aliados en Asia y América Latina para reemplazar el algodón del Sahel? ¿Qué pasa si África deja de ser el eslabón más débil y comienza a escribir su propio destino comercial? Pensemos en la India, que en el siglo XX recuperó el control de su industria textil, enfrentando primero al colonialismo británico y luego a las multinacionales, logrando consolidar una poderosa industria nacional. África podría estar a las puertas de un proceso semejante. El anuncio de una alianza inesperada entre Burkina Faso, Mali y Níger sacudió los cimientos del comercio global. Por primera vez, estos países africanos acuerdan coordinar precios, producción y exportaciones de algodón. Ya no negocian por separado ni en silencio. Lanzan un mensaje claro de unidad y ambición. Esta estrategia recuerda a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió a los países negociar juntos y evitar ser manipulados por intereses externos. La noticia provocó oleadas de pánico en los mercados europeos y estadounidenses. Las acciones de gigantes textiles como Zara, H&M, Gap y Levi's se desplomaron en cuestión de horas. Inversores, acostumbrados a la docilidad africana, ahora ven un continente reclamando control sobre su recurso estrella. En Wall Street, analistas compararon la situación con la crisis del caucho en el sudeste asiático a principios del siglo XX, cuando los países productores se unieron para defender sus intereses. Pero en las calles de Bamako, Ouagadougou y Niamey, el diálogo va más allá de contratos y divisas. Se habla de dignidad, de orgullo, de la oportunidad única de fijar, por fin, el valor real del trabajo y la tierra africana. No pedimos permiso, negociamos desde la urgencia y la confianza en nosotros mismos, declara un líder sindical. En las radios comunitarias se escuchan canciones y poemas dedicados al algodón libre. La nueva unión otorga poder, pero también expone a nuevos peligros. Las alianzas regionales pueden quebrarse ante presiones externas o rivalidades internas. Sanciones, boicots o campañas mediáticas hostiles aparecen en el horizonte. Para millones de pequeños agricultores y trabajadores textiles, cada día de incertidumbre se traduce en ingresos en suspenso y ansiedad en casa. Ejemplos históricos como el fracaso de la Federación de África Occidental en los 60 recuerdan que la unidad no es fácil de mantener. Aún así, el potencial es enorme.
Si la región sostiene la alianza, podría transformar su posición global y conquistar logros históricos. Precios justos, más inversión local y la dignificación de la mano de obra africana. Pero un fracaso abriría la puerta al regreso de intereses foráneos y a la pérdida de impulso y credibilidad. Los gobiernos deben aprender de experiencias pasadas y apostar por la transparencia, la educación y la integración regional para evitar viejos errores. Por primera vez en generaciones, África no es espectadora, sino protagonista de una negociación que puede reescribir las reglas del comercio mundial. El planeta entero observa, preguntándose si este es el nacimiento de una nueva era para el continente. Desde Nueva Delhi hasta Sao Paulo, líderes de países en desarrollo estudian el modelo africano para replicarlo en otras industrias. Ahora, mientras Occidente lidia con la incertidumbre, en África se respira una mezcla de esperanza y tensión. El desenlace de esta alianza podría marcar el rumbo del comercio global durante las próximas décadas. Los expertos vaticinan que, si África mantiene la unidad, podría incrementar hasta en 50% el valor de sus exportaciones textiles en solo 5 años. La victoria más profunda no se mide solo en cifras económicas. Radica en la capacidad de un pueblo para tomar las riendas de su propio destino. Es la diferencia entre vender una tonelada de algodón a precio de saldo o transformar esa misma tonelada en productos de alta calidad con marcas africanas reconocidas en París, Nueva York y Tokio. Para millones de agricultores africanos, el reciente conflicto comercial encendió una chispa inesperada. Por primera vez, cooperativas y productores se atreven a imaginar futuros distintos. Vender su algodón dentro del continente, crear marcas propias y reclamar una parte más grande del valor generado. Se multiplican las asambleas rurales, nacen pequeñas empresas textiles y se exploran mercados en ciudades vecinas. El algodón deja de ser simple materia prima para exportar. Ahora representa orgullo, identidad y potencial local. Iniciativas como Algodón del Sahel y Moda Burkina empiezan a aparecer en ferias internacionales. Esta transformación trasciende los balances financieros. Lo esencial es el cambio psicológico. Tras décadas de resignación y dependencia, crece en África una sensación colectiva de agencia y dignidad. Jóvenes que antes solo miraban hacia Europa o América, empiezan a verse como protagonistas de la economía global. El relato deja de ser de víctimas y pasa a ser de actores que exigen respeto y condiciones justas. En las universidades, se dictan cursos de historia económica africana y se promueve el emprendimiento local. Las grandes empresas occidentales, desde gigantes de la moda hasta mayoristas de materias primas, reciben una lección inesperada. Ya no pueden asumir la sumisión africana ni la estabilidad garantizada de sus cadenas de suministro. Para proteger su negocio, deberán diversificar proveedores, invertir en relaciones auténticas y, sobre todo, negociar de igual a igual con socios africanos que ya conocen su propia fuerza. Algunas marcas, como Levi's, han comenzado a financiar programas de desarrollo agrícola en África para mejorar sus relaciones. En el ámbito político, la respuesta de Burkina Faso provoca un efecto dominó. Gobiernos vecinos muestran apoyo a políticas soberanas, mientras la ciudadanía eleva la presión para que los líderes defiendan intereses nacionales y regionales. El debate sobre el futuro de África como potencia global ocupa radios, foros y escuelas. Por primera vez, la idea de una voz africana unificada en asuntos internacionales parece algo más que un sueño lejano. En la Organización para la Unidad Africana, se discute la creación de un comité permanente para la defensa de los intereses comerciales del continente. Sin embargo, los desafíos persisten. A corto plazo, acecha la inseguridad económica. Los ingresos pueden fluctuar y la presión internacional es intensa. Los gobiernos deben equilibrar demandas populares con la necesidad de mantener la estabilidad y evitar fracturas internas. La cohesión regional, clave para sostener el nuevo poder de negociación, será puesta a prueba frente a tentaciones de acuerdos bilaterales o intereses particulares. La historia de la Unión Aduanera Africana muestra que la unidad se construye poco a poco,
con paciencia y visión a largo plazo. La apuesta es inmensa. Si África logra consolidar este momento, puede romper el ciclo histórico de dependencia y subvaloración. Pero si vacila o retrocede, corre el riesgo de perder credibilidad y echar por tierra años de avance colectivo. Por eso, los líderes africanos han puesto en marcha mesas de diálogo permanentes, programas de formación para negociadores y campañas de información para la ciudadanía. En este contexto de cambio y tensión, las decisiones tomadas en los próximos meses serán cruciales. Ahora, el mundo observa, atento al desenlace de esta nueva batalla por la dignidad y el control africano. Organismos internacionales como la ONU y la OMC han ofrecido su mediación, consciente de que el resultado puede redibujar el mapa comercial global. África ya no susurra, exige ser escuchada. ¿Estás preparado para el nuevo tablero de poder global? En la próxima cumbre de la Unión Africana, se espera que se formalicen nuevas estrategias conjuntas de comercio, centradas en la valorización de los recursos y la promoción de la industria local. Es un momento histórico en el que cada decisión cuenta, no solo para Burkina Faso, sino para el continente entero. Burkina Faso no solo luchó por su algodón, dio un paso histórico por toda una región que, durante décadas, fue ignorada y subestimada. Este conflicto comercial es el grito más claro. África no aceptará más reglas impuestas sin justicia ni diálogo. Como en el pasado, cuando líderes como Nelson Mandela y Kwame Nkrumah lucharon por la independencia política, hoy los africanos pelean por su independencia económica. Ya no se trata únicamente de aranceles, es el nacimiento de una conciencia africana, una generación que se niega a regalar su trabajo y sus recursos a cambio de migajas. Ahora, la dignidad laboral, el valor justo y la soberanía industrial se han vuelto innegociables. La juventud africana, conectada a través de redes sociales, comparte mensajes de apoyo y orgullo por este nuevo despertar. Ignorar este cambio tiene consecuencias enormes. Para quienes hacen negocios, puede ser la diferencia entre aprovechar oportunidades irrepetibles o quedar fuera del nuevo orden comercial mundial. Empresas visionarias ya están buscando alianzas con pequeños productores africanos y participando en ferias locales para no quedarse atrás. Las cadenas de suministro globales ya sienten el impacto. La estabilidad de precios depende, más que nunca, del respeto a los productores africanos y de su creciente poder de negociación. Occidente enfrenta la amenaza real de perder influencia, mientras África aprende a reescribir las reglas del juego. En aulas de economía en Harvard y Oxford, ya se estudia el modelo Burkina como caso ejemplar de estrategia y resiliencia. Para África, este es un manifiesto de independencia económica. Para el resto del mundo, una advertencia urgente. Ningún país, por pequeño que sea, puede ser ignorado si existe voluntad colectiva. La historia demuestra que los grandes cambios nacen de gestos valientes y decisiones firmes, como el que tomó Burkina Faso. Lo que se juega es el futuro. Dignidad laboral, control de recursos y relaciones internacionales redefinidas. El mapa del poder global se está redibujando y África exige ocupar el centro del escenario. La pregunta ya no es si otros países africanos seguirán este camino, sino cuándo lo harán. Mantenerse informado nunca ha sido tan crucial, porque las decisiones de empresas, gobiernos y ciudadanos ya están sintiendo el eco de este giro histórico. El desenlace está aún por escribirse, pero una cosa es segura: África ya no espera ser invitada a la mesa. Ha decidido construir la suya propia y reclamar el respeto que merece. El mundo, ahora, debe decidir cómo responderá ante este nuevo capítulo de la historia global.